Muy buenas tardes. Iniciamos esta entrevista dentro del estudio para la prospección de necesidades formativas técnicas, tecnológicas y didácticas actuales y futuras en el profesorado de formación profesional y también de formación profesional para el empleo, dentro de las áreas de desarrollo informático y comunicaciones. Y para esta entrevista tenemos con nosotros a Amadeo Mora Rioja, que es catedrático de enseñanza secundaria con especialidad de informática, que es profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Clara del Rey de Madrid y que además es miembro del Grupo Max de Madrid. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Amadeo? Hola, muy buenas tardes. Encantado Muy de estar buena. con vosotros. Estupendo, gracias por ayudarnos. Y como ya te adelantamos, lo primero que nos gustaría saber es, primero, tu relación con el tema de estudio, con este objeto de estudio. Es decir, ¿qué nos puedes aportar para saber más acerca de las necesidades de los profesores de formación profesional? Bueno, pues en primer lugar, simplemente la experiencia. Desde hace 29 años estoy ejerciendo como profesor de enseñanza secundaria y actualmente como catedrático de enseñanza secundaria de esta especialidad. Y después, a lo largo de los años que he pasado por varios centros, todos de la Comunidad de Madrid, pues además también en el Ministerio de Educación he desarrollado algún cargo relativo a este área. Por ejemplo, como jefe de área de formación del profesorado del Ministerio de Educación. Ujú. Y Estupendo. otros cargos de otro tipo, pero vamos, he estado vinculado siempre a lo que es la formación y las necesidades de formación del Ujú. profesorado. Estupendo, porque eso además te da una perspectiva desde el ámbito de la propia formación y desde la gestión de esa formación. Exacto. ¿Y cuál es tu idea acerca de la situación actual de la formación de los profesores de formación profesional en ese área concreta? Pues este área, como todos sabemos, es compleja y siempre innovadora. Entonces, resulta complejo estar a la última. Por eso necesitamos, por un lado, estar muy acompañados de la empresa. La empresa para nosotros es vital. Es vital porque sus experiencias están cercanas al mundo real, a lo que se está haciendo en ese momento. Y la formación nuestra pues tiene que estar ligada a la necesidad de nuestros alumnos, que en unos años va a ser lo que tiene en ese momento la empresa. En esa línea, pues toda la formación nuestra debería estar muy orientada a lo que la empresa necesita. La idea siempre de esta formación profesional dual que se plantea ahora para los alumnos, también se podía extender a una formación profesional dual para el profesorado, en la cual se pudiera tener esa mezcla de formación, no solamente en centros donde teoricen sobre lo que se está haciendo, sino ver in situ lo que se está realizando. Ujú. Sería interesante, ¿verdad? ¿Qué forma se le podría dar a esa formación dual del profesorado? Porque cómo se puede colaborar desde las empresas a la formación profesional. ¿Cómo Pues lo ves? desde las estancias formativas de profesores en centros de trabajo, Ujú, el integrarse y ver cómo, bueno, realmente sí lo vemos, pero lo vemos a través de nuestros alumnos. Vemos nuestros alumnos cuando llegan a hacer la formación en el centro de trabajo o las prácticas de formación dual, vemos cómo están trabajando, pero podríamos integrarnos durante periodos de tiempo, compatibilizar las clases, la parte lectiva con esa integración. ujú. Hay siempre fórmulas un poco, bueno, pues puede haber, en vez de haber cursos en el mes de julio, pues a lo mejor es más interesante estar una temporada en una empresa viendo lo que se está haciendo y es otro tipo de formación más ligada a la realidad. Ujú. Es decir, que sería interesante, de cara a esta formación del profesorado, diseñar esta formación que les permita tener contacto con la empresa, compatibilizando con esos tiempos, viendo un diseño que les permita no estar haciéndolo dentro de fuera de sus jornadas laborales, ¿no? Es O decir, o compatibilizándolo, compatibilizándolo. reduciendo la carga lectiva, reduciéndola para poder acceder y estar un tiempo en estas empresas también se podría hacer perfectamente. Y es Muy que bien. además eso le da una visión nueva. Hay herramientas a las que un centro educativo no tiene acceso. Herramientas, por ejemplo, hablando de la nube, pues Ujú. tú no tienes acceso a ciertas herramientas de Amazon o de Microsoft, a las cuales del centro educativo no hay el poder económico para poder llegar a ellas. Y sin embargo, las empresas las tiene de por sí. Y sería la manera de poder acceder a ellas más fácilmente. Ujú. Bueno, ya que has sacado el tema de las herramientas y que es foco de nuestro estudio, porque como te comentaba, una de las áreas de estudio es la formación técnica, la otra la tecnológica y la otra la formación pedagógica. Ya que has hablado de herramientas, vamos a hablar un poquito de esa parte, ¿no? Más tecnológica ahora Ujú. mismo. ¿Qué crees que le hacen falta ponerse al día o actualizarse a esos profesores en la parte tecnológica? El profesorado, de una manera más o menos natural,
nos vamos especializando en áreas, sobre todo los que llevamos muchos años. Entonces, unos somos más de desarrollo, otros somos más de comunicaciones, otros somos más de la nube, otros más de desarrollo web. Entonces, en esas áreas donde más nos especializamos, pues quizás donde menos necesitemos, porque estamos más al día. Lo que pasa es que eso te va impidiendo ver lo que está en la realidad de otras de las áreas. Entonces, hay que cubrir eso de una forma horizontal, no solamente conocer en vertical un producto, una especialidad, sino tener una base más sólida de forma horizontal. Caso mío particular, yo las redes hace muchísimos años que las dejé casi de ver y sin embargo me he centrado mucho en lo que es el desarrollo de aplicaciones. Desarrollo de Entonces, aplicaciones, claro. esa es la cuestión, una de las cuestiones que sería pues tener ese conocimiento de forma horizontal. De forma horizontal. Y, y después, dentro de eso, pues hay herramientas como acabo de nombrar, que realmente no las tocas nunca porque no tienes acceso a ellas. Entonces, esas son otras de las que es muy complicado. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro centro, el que has mencionado antes, el IES Clara del Rey, pues hemos sido pioneros en montar un curso de especialización en Big Data. Y claro, Big Data implica unos conocimientos específicos de las herramientas propias. Pues para eso ha estado, como los compañeros míos, han estado formándose específicamente en esas áreas. Los que no nos hemos formado, pues esas áreas tenemos un poquito abandonadas. Entonces, necesitamos esos pasos para manejar todas las áreas. Son áreas muy complejas, muy extensas y que tampoco podemos abarcar todas, cada uno de nosotros. Por ejemplo, tú, cuando nos cuentas, nos dices que cada uno os especializáis en un campo, ¿cómo accedes a esa especialización? Pues ¿Qué tipo de formación requiere? realmente motu propio. Realmente cada uno monta su forma de educar, su forma de irse formando. Hay cursos en los centros de profesores, por supuesto hay cursos, pero pues, generalmente son genéricos, son más genéricos. Pero yo, por ejemplo, pues he hecho cursos en Udemy, en montones de herramientas de las que hay, etcétera, etcétera. Vas buscando las herramientas, vas buscando la documentación para irte formando muchas veces. Ten en cuenta que los que tenemos una edad, cuando estudiamos no existía nada de todo esto que estamos Claro, explicando, con lo cual estamos muy acostumbrados a formarnos por nuestro propio modo. claro, a no parar de formarse, ¿verdad? Claro, Y en general, ¿crees que es una actitud que acompaña a los profesores de FP en este área? vamos, completamente. Es que si no, no Completamente. podríamos ni empezar. Ni empezar. Otra cuestión es que también no se puede negar que también hay cansancio. Mm, Llega un momento que te cansas porque esto no para, y tú algún momento además deberías tener un momento para parar y reflexionar sobre incluso lo que estás contando y ver si esa es una vía que es la adecuada dentro de unos años o si no le ves futuro, etcétera, etcétera. Y tampoco mm, somos gurús ni adivinos. Es claro. decir, imaginas por dónde pueden ir los tiros, pero tampoco tienes un conocimiento exacto de lo que va a ocurrir. Efectivamente, como nos ha pasado en este último año y medio, que no imaginábamos que íbamos a tener esta necesidad de acceso a plataformas, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso Efectivamente, cambia completamente. aquí estamos que casi nos hemos conectado a la primera y hace pues año y pico seguro que hemos estado haciendo pruebas para ver si esto funcionaba, no funcionaba. Bueno, realmente este año la digitalización ha avanzado de una manera Sí, bestial. sí, eso es. Y Amadeo, si tú ahora mismo pudieras pues pedirte un cursito, ¿no? Decir, me quiero especializar en algo muy concreto porque creo que me va a venir bien para ahora y para el futuro, en temas tecnológicos. Ujú. Em, ¿Qué formación y que no esté en el mercado? Es decir, que no exista todavía, te Que no, pedirías. que no exista quizá no, pero que existe, pero todavía es incipiente, es el tema de la seguridad informática. Seguridad La informática. seguridad Seguridad. informática Mm, es de los terrenos, no es que esté inexplorado, está muy explorado y hay sí. grandes especialistas, pero esto va a evolucionar hacia dispositivos y herramientas que a día de hoy no están diseñadas. Y se está viendo, por ejemplo, pues último anuncio de Windows, vamos a prescindir de las claves de acceso, de los passwords. Pues está claro que a dónde vamos a ir, pues no sabemos hacia dónde. Y entonces eso es un terreno que no es que no haya formación, que la hay y muy potente, Ujú, sino que no sabemos lo nuevo que va a haber. Y eso yo creo que es uno de los grandes terrenos de la informática en general y de la sociedad en general también. ujú. No sabemos lo bueno, lo nuevo, pero podemos aventurarnos a por dónde van a ir los tiros. Podemos decir, esto es lo Po- que tenemos que aprender ahora. Podemos imaginárnoslos, o sea, cada vez está todo más automatizado, hay más robotización. Ujú, Pues está claro que por ahí va mucho de esto. Eso va ligado a todas las áreas de inteligencia artificial y todo eso necesita grandes capacidades de almacenamiento de información, con lo ujú, cual todo eso en el conjunto va a ser lo que vaya imperando.
Después hay elementos que es la movilidad. La movilidad hasta ahora ha sido una movilidad en la que el humano es el que maneja el vehículo. Eso se ve que dentro de pocos tiempos todo lo que es la autonomía de vehículos y cómo van a funcionar entre ellos o deberían entre ellos conectarse, va a cambiar nuestra forma de vivir. Y claro, pues ahí habrá que desarrollar montones de modelos que va ligado nuevamente a la seguridad. Por eso digo que la base de todo va a ser la seguridad. ¿Cómo conseguimos que las máquinas se conecten sin que sean un peligro para ellas mismas y para nosotros? Claro. Y que no haya posibilidades de que elementos externos o hacker o como se le quiera llamar vayan a incidir en toda esa seguridad que nos hace falta. Algo que además se está viendo que es muy peligroso. Me da igual centrales nucleares, hospitales, cualquier elemento que sea de En cualquier riesgo. espacio, incluso un supermercado. Exacto. Efectivamente. Y Amadeo, imagina que para este curso quieres ofrecerles a tus alumnos algo nuevo, unos conocimientos nuevos, incorporar en algún programa algo concreto nuevo y piensas qué especialidad te puede venir bien, qué formación te puede venir bien para ello. Pues en mi caso concretamente, pues posiblemente lo que mejor me venga son herramientas de desarrollo con tecnologías que van apareciendo. Hace no mucho estábamos desarrollando, por ejemplo, en entornos web se desarrollaba siguiendo unos patrones muy determinados. Esos patrones ya han quedado casi en desuso, hay que conocerlos para saber trabajar con los nuevos, pero fueron desbancados hace muchos años por modelos MVC. Eso ha estado pasando al siguiente tramo y ahora se aplican otras tecnologías. Poco a poco todos los paradigmas de desarrollo van cambiando. Entonces, todos los paradigmas nuevos nos hacen falta. En un terreno más general incluso, el cómo gestionar proyectos. Parece como una cosa que solamente es informática y ni mucho menos. Es decir, antiguamente pensaba uno que primero planificaba, hacía una toma de datos, no sé qué, y todo iba como en cascada, realmente se llamaba así. Sí, A eso día es. de hoy estamos viendo que esos métodos son más Agile, los métodos Agile, ¿no? lentos. Claro, entonces pasamos a cosas como Scrum, Scrum. metodologías ágiles. Pues todo eso no es tanto una cosa específica, sino ir viendo todo lo que se está implantando y cómo se está implantando. Ujú. Eso es. Y hablas de tecnologías, pues para el desarrollo en el entorno web y de herramientas. ¿Hay alguna herramienta en concreto ahora mismo que a ti te parezca prioritario empezar a trabajar con ello? No, concretamente no, porque casi No. todas, la base que llevan por debajo son muy similares, todas las herramientas que están saliendo. Me da igual en entornos cloud que en desarrollo web, que las herramientas son muy similares. La concepción es la que hay que contar. En el caso de formación profesional a nuestros alumnos, lo que tenemos que contar es la concepción de ellas para que entiendan cómo funcionan. Y después, bueno, pues hay especificidades según el fabricante correspondiente. Pero realmente no es importante conocer una concreta de ellas, pero sí la forma de pensar de esas herramientas. Eso sí es lo que realmente tenemos que transmitir. La forma de pensar y cómo se aprende la forma de pensar de esas herramientas, cómo se transmite, dónde Pues está ese saber. ese saber está en ver los elementos mínimos que tienen todas ellas y cómo están estructurando la forma de desarrollo. Ujú, Entonces, eso que se les llama por un sitio las APIs o los servicios que proporciona cada herramienta, ujú, ¿cuáles son todos ellos? Ir viendo qué es lo que proporcionan todas las herramientas. Casi todas tienen elementos en común. Nos pasa ujú. igual, por ejemplo, con las videoconferencias en las que estamos. Todas las herramientas que existen, me da igual Jitsi, que Zoom, que Webex, cualquiera de ellas, ofrecen más o menos lo mismo. Entonces, no hay ni siquiera hay necesidad casi de enseñar una concreta. Es decir, en general todas tienen esto. Ujú. Esta tiene no sé qué más y esta tiene no sé qué menos. O esta lo afronta de una manera y otra de otra. Lo mismo está ocurriendo con los centros de formación a distancia. Da igual hacerlo con un Moodle que con un... Sí, es Sí, con parecido. una herramienta de autor, es decir, que Exacto. hay diferentes fórmulas, pero al final el sistema es similar y de lo que se trata Exacto. es de cómo se usa, ¿no? ¿Cuál es Efectivamente. el uso? Me imagino que va por ahí. Y hablando de usos, ¿qué tal se les da? Y ya hemos hablado de ello, de las plataformas, ¿qué tal se les da en general o en tu entorno a las personas que conoces ahora mismo en tu área, manejar estas plataformas de cara a pues aplicar metodologías didácticas activas, etcétera? ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se ha Pues incorporado en general bien, y sobre todo ya hablamos siempre de este año fatídico, este año? el que no estaba muy cerca se ha acercado y en general bien. Claro, hay dificultades de todo tipo, porque es lógico, incluso de materiales en el propio centro o en tu domicilio cuando hemos tenido que dar clases a distancia. Entonces, pero en general el personal se ha adaptado muy bien, se ha adaptado muy bien y poco a poco pues ha ido mejorando y bueno, pues esas imágenes que se ven en televisión de que la persona por detrás pasa y no sé qué, han ido desapareciendo poquito a poco. ¿Qué nos ¿Qué ocurre? falta?
¿Qué nos Sí, falta? ¿qué ocurre? Que todavía este sistema es más parecido a lo que era la clase clásica en la que tú cuentas cosas y interactúas menos con el alumno. Y eso sí se Ujú, había conseguido prácticamente en el aula sin ningún problema. Y ahora ujú, estamos en la fase en que la gente echa mano de herramientas como Kahoot para pedir test, pero todavía nos falta un poco más de manejarnos en ese entorno a distancia. Por eso yo soy un amante, a pesar de que he trabajado mucho en educación a distancia, yo sigo siendo un amante de la clase presencial o al menos, o al menos lo que llaman el blended learning, un poco la Sí, mezcla de mixta. ambos, pero siempre con algo de contacto con el profesor, porque es la que permite esa relación, además, para empezar, Motivadora, relación ¿no? humana Más de real, motivadora. Sí. y donde tú ves la cara del otro, cómo reacciona, cómo ves su gesto y sabes por dónde quieres ir o por dónde debes ir para que el otro aprenda de verdad. Ujú. ¿Son capaces los profesores de mantener la atención de los alumnos en estas plataformas? Pues sí, siempre y cuando no se ponga en la pantalla sin que le veas. Claro, es decir, sí, se puede. Lo que pasa que es verdad que es complicado. Y es complicado también por el número, por las ratios que manejamos de alumnos. Sí, Si tuviéramos 12 alumnos, pues claro. seguramente no teníamos el menor problema, porque puedes ir cada uno de ellos haciendo rondas. Mm, Pero cuando tienes 30 y tantos alumnos, pues es bastante más complicado. Y ese es mm, un problema muy grande en todo el sistema educativo, ujú. que las ratios son muy altas. Efectivamente, ese es un problema y eso requiere también, y ya pasamos al área pedagógica, ¿no? Ya nos hemos metido en Sí. ese área pedagógica. ¿Qué habilidades necesita un formador, además de un área tan específica como es la tecnología? ¿Qué habilidades necesita y qué formación necesita para ello? Porque, Pues como hay una dices, tú lo parte has adquirido con la experiencia, pero otros no. Sí, pero hay una parte que es fundamental, que es ser motivador. O sea, por supuesto la Motivador. motivación la tiene la motivación la toma cada uno, pero tú tienes que intentar que eso salga a la luz. Entonces, clases, esa que se pone siempre de los Reyes Godos y tal, pues clases de ese tipo aburridas, que eso no puede existir en una clase. Tú sabes que aproximadamente no más de 20 minutos te van a prestar atención, de Mm, verdad. Entonces tienes que ir cortando, haciendo tramos en las cuales incluyes práctica, vas metiendo algo de teoría, incluyes práctica, metes teoría. El aprendizaje pasado por proyectos, pues es una buena manera de trabajar. Entonces, todo lo que de esa manera. Yo hace ya muchos años que realmente lo que es la clase teórica la reduzco al mínimo imprescindible y sí. que vaya la teoría aflorando con la práctica. Es decir, cuando estamos desarrollando una práctica va a surgir un problema, y a ese problema después le damos el nombre que ya tenía, pero el alumno lo conoce y después le damos el nombre. Y ya hace muchos años que trabajo de esa manera, en todo lo que puedo. Hay algunos módulos profesionales que son más complicados de adaptar, pero por ejemplo, si estás explicando programación o bases de datos o algo por el estilo, por supuesto, esa manera de trabajar. Y después trabajar mucho en grupo. El alumnado no está acostumbrado a trabajar en grupo, en eso y bachillerato yo creo que se potencia poco, y después cuando llegan a la preempresa, que es lo nuestro, la preempresa, dice, es que necesitáis, no tenéis más remedio que trabajar con otras personas y tenéis que entenderlas, escucharlas, tenéis que vosotros argumentar vuestros razonamientos y no hay más remedio que trabajar en grupo. Y muchos son muy reacios a trabajar en grupo, que a mí me sorprende porque parece como que dice, si yo te dejo hablar, hablas en clase, pero sin embargo, si te pongo a trabajar ya no quieres hablar. Pero sí, Es eso verdad. es una cuestión fundamental. Y pues eso, además que sean grupos heterogéneos, no el compañero que está pegado con el otro, que ahora no tenemos más remedio por los Sí, por protocolos la COVID distancia. que tenerlos, pero intentar mezclar grupos, hacer grupos y que entre ellos elaboren el trabajo. Y Ujú. bueno, a pesar de que hay unas programaciones que cumplir, pues las programaciones no dicen hasta dónde hay que profundizar en las cosas, entonces ver hasta dónde tengo que llegar en cada cosa para saber que tienen un nivel suficiente, pero que a Ujú. la vez ellos ese nivel lo han aprendido de verdad, no es simplemente he pasado por allí, sino hay cosas que son bastante más superficiales, que bueno, con contarlas por encima es más que suficiente. Efectivamente. Y ya que hablas de programación, ¿qué tal se os da eso de elaborar programas? Porque claro, toda esta dinámica de la que estamos hablando, ser motivador, hacer que la práctica flore con la teoría, eso requiere de saber diseñar tu programa para todo tu curso, tus programas para cada sesión de formación. Pues vamos a ver, la visión que podemos tener nosotros es un poco que es el papeleo de previo curso, ¿vale? Mm, Claro, esto si me oyen mis profesores de la UNED de cuando estuve haciendo el diploma de estudios avanzados de didáctica escolar y tal, pues
me dirían de papeleo nada, porque ahí están las bases del asunto. Y Claro. efectivamente, está el guión del asunto. ¿Qué ocurre? Que todo eso, el primer día de clase, puede venirse abajo según ves al alumnado que te llega, a favor o en contra, dicho en los términos habituales. O porque el nivel del alumnado es muy alto y aquello que tú has previsto está sobrepasado en breve, o porque el nivel es tan bajo que dices que ni voy a llegar. Entonces, la programación está muy bien como un punto de partida, como un documento de partida y ya está. Una estimación de por dónde puedo Exacto. ir, ¿no? Y ya está. Esto Pero más o menos todos los años. hay que adaptarse, ¿no? Y después es simplemente adaptarse. Y vas a encontrarte grupos fantásticos donde desarrollan eso a la primera y donde vas avanzando y bueno, no es que cubras lo previsto, sino que lo superas con creces, y grupos donde vas justo, justo, justo. Y después, por supuesto, que siempre hablamos del grupo, pero cada uno de los elementos del grupo es cada uno de los alumnos. Y hay alumnos a los cuales hay que dejarles porque ellos evolucionan solos y otros que hay que ir agarrando porque no llegan. Ujú. Eso Sencillamente es es. así de sencillo. Entonces, la programación la vemos casi como un papeleo, pero realmente sí nos sirve como guía de todo el trabajo que vamos a realizar. Y Ujú, después, para eso tenemos además la memoria final. En la memoria final, pues plasmar lo que ha ido ocurriendo, con lo cual, del fases de la programación a favor y en contra. ujú. Tú decías, tú te has formado a través de la UNED en esta parte más Sí, didáctica, más yo pedagógica. empecé en su momento a hacer un doctorado en educación y lo que pasa es Ujú, que al final lo fui dejando y lo que sí hice fue toda la parte de cursos de, pues, lo que estaba comentando, de didáctica escolar y de organización escolar. Toda ujú, esa fue el máster que empecé en su momento, ujú. vamos, el doctorado que empecé. Imagínate que tú estás ahora empezando, que acabas de empezar como profesor y que necesitarías que te dieran 3 cursos muy básicos para que te pusieran en funcionamiento y para que tuvieras, una adquisición de todo lo que has aprendido con tu experiencia y con tu búsqueda. Pues lo primero que querría en esos cursos, lo primero es que se adaptaran al nivel que voy a impartir. Mm, Porque cuando hablamos de educación, mezclamos todo con todo. Entonces, sí, hablamos igual de infantil, de primaria, de secundaria, de FP, de música, de artes, y las áreas son bastante complicadas y bastante mm, distintas. Si estamos en un centro de bachillerato o de secundaria, pues en nuestro interlocutor y hacia donde estamos trabajando es hacia el alumno y hacia su familia. Si estamos en un centro de formación profesional, estamos hablando del alumno y de la empresa. Y ya eso nos cambia completamente el entorno de trabajo. Entonces, eso es lo primero que me gustaría en los cursos de formación que se da al profesorado, que se tuviera en cuenta. Entonces, bueno, el máster de secundaria, pues muchas veces se enfoca de una manera muy genérica y realmente debería enfocarse más a las áreas en que se imparte de verdad. ujú, Y una vez que eso está centrado, pues ir sobre todo a eso, a ver qué es lo práctico y cuál es el marco teórico. El marco teórico hay que conocerlo, no tanto el legislativo, que no va a variarnos mucho. De hecho, creo que hemos pasado por tantas leyes de educación y nosotros más o menos seguimos ahí, ujú, que realmente no es tanto el marco legislativo, sino como el marco teórico en el que nos movemos. Ese sí nos interesa. Conocerlo y después ver qué adaptaciones uno puede hacer en el aula sin saltarse para nada el marco legal ni nada por el estilo, sino qué adaptaciones puede ir uno haciendo. Por ejemplo, una cuestión muy clara, el tema de exámenes. El tema de exámenes viene marcado por ley una serie de características, pero no limita muchas de las cuestiones que muchos profesores se autolimitan. Por ejemplo, el examen tiene que ser escrito y de no sé qué. No, nadie dice que el examen tenga que ser escrito. Eso no aparece en ningún sitio de la legislación. Dice que tiene que haber una manera de evaluar que sea objetiva, que se tenga en cuenta todos los principios de la programación, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que sea escrito. Y hay una costumbre casi continua, pues, del examen escrito, por ejemplo. Si ujú. estás trabajando basándote en proyectos, va a ser complicado que el examen sea al 100% escrito. Puede tener una parte escrita, pero va a ser más bien demostrar destrezas y Mm, habilidades, mucho, o competencias, si lo queremos poner con las palabras de con la el lenguaje. legislación, mucho más que realmente el recordar contenidos de ningún tipo. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que yo sí enseñaría al profesor nuevo para que no siga con los mismos patrones que se han mantenido hasta ahora, que muchos son muy buenos, que no por esto voy a decir es que es muy malo memorizar. No, no, es muy bueno memorizar, es muy bueno, pero la forma ha evolucionado. Nuestros alumnos memorizan de una manera completamente distinta a la nuestra y razonan de una manera distinta a nosotros y ven un vídeo de una forma distinta a nosotros. Entonces, hay que un poco adaptarse a cómo son sus vivencias y eso no lo podemos cambiar. Y si quieres ir contra eso, vas a contra el propio alumno al final. Ujú, efectivamente.
Bien, pues son contenidos y es muy interesante lo que cuentas de la evaluación, además, porque qué bien les vendría a muchos profesores que empiezan ahora saber que hay otras formas de evaluación, que pueden hacerlo a través de proyectos, observaciones, me imagino, indicadores de adquisición que se pueden Claro, observar en evidencias. las propias respuestas, ¿no? Casos prácticos, ejercicios, y Claro. que incluso muchos de ellos se pueden elaborar para utilizar con herramientas como esta, como herramientas de formación online, ¿no? O Sí, sí, no, sea y que es que muy además bien. lo que tú quieres ver son evidencias de que va adquiriendo las competencias correspondientes. Quieres ver esas evidencias y las puedes obtener de muchas maneras y no tiene por qué ser un examen. Ujú. Eso es un poco lo que la idea. Bien. En términos pedagógicos y en términos más puramente técnicos, si ahora tuviéramos un profesor novel que empieza con su carrera y le queremos poner muy a punto en lo último y queremos ofrecerle una formación muy especializada técnica, tuviéramos que Pues priorizar. si tuviéramos que priorizar, lo primero que yo haría sería quitarle cualquier cosa tecnológica que tuviera alrededor y que se replanteara lo que hacemos de forma analógica. Esto es algo que hago con mis alumnos. Es decir, ¡Ay, qué las bueno! primeras semanas de clase, no es que no les deje, pero el ordenador está relegado, completamente relegado. Ajá, Porque lo importante de todo lo que hacemos en la tecnología informática es pensar. Y entonces no me hace falta para nada tener ningún aparato que, bueno, como diría Rodríguez de las Heras, o como hubiera dicho el pobre Rodríguez de las Heras, lo único que hace es mediatizarnos y limitarnos. ajá. Entonces, en una primera fase, nosotros tenemos que pensar con la mente abierta completamente. Después es cuando ya vemos las limitaciones que nos va a acarrear la propia tecnología y las Mm. ayudas que nos provee. Entonces, esa es la primera parte. Intentar que pensara, Desarrollar un sí, pensamiento, enganchar lo analógico a lo digital, ¿no? Porque a exacto. veces cuesta hacer ese ejercicio. Y que Seguimos nosotros pensando en analógico y utilizando lo digital, y que y nosotros cuesta. somos analógicos, o sea, los humanos somos analógicos. Entonces, nos Efectivamente. adaptamos a un cacharro que es digital. Y esa sería la primera parte. Y después, bueno, un principio muy básico ya hace muchos años, que cuando estábamos en el Centro de Desarrollo Curricular, pues hablaba, ¿no? Que uno hace, primero analiza lo que va a hacer, después lo hace y después lo evalúa otra vez. Y Ujú, así sin parar. Es decir, cuando uno acaba la clase, aunque sea 2 minutos, tiene que pensar, ¿esto que he hecho ha servido para algo? ujú. Puede ser que sí, que no, o a medias. Bueno, pues ver lo que ha ocurrido y volverlo a repetir, pero ya con esa mejora. Y eso no perderlo de vista nunca, no perderlo de vista nunca. Y Y esa hay creo que es la un base. método así, ¿no? El PDCA o algo así, que es Sí, programa, claro, desarrolla, actúa y controla, y, después hace un seguimiento. claro, y sobre todo siempre evaluarte tú, evaluarte no hace falta que te evalúen de fuera, tú eres muy capaz, todos tenemos la suficiente capacidad para saber el día que es bueno, el día que es malo, y a veces haciendo lo mismo porque un día sale bien y un día sale mal. Y hay elementos que no son tuyos, son externos, pero eso irlo analizando, irlo viendo. Y eso básicamente con esos dos principios, más la base teórica que ha adquirido en la universidad, en los cursos, etcétera, creo que es más que suficiente. Con eso puede empezar. Ujú. Y ya por último, 3 minutos, para dedicarnos a soñar, Amadeo, a soñar. Vamos a permitirnos soñar un poco en el futuro, ¿no? ¿Por dónde puede ir esta formación técnica del futuro? Ya Pues hemos la hablado un formación, poco de la seguridad, pero sí. ¿qué más puede venir? Bueno, lo veo desde el punto de vista. Desde el punto de vista de los centros educativos, lo que puede venir en el futuro, pues tiene que haber una disminución de ratios, tiene que ser obligatoria una disminución de ratios, no se puede trabajar con esos ratios, estamos trabajando pues como podemos. Después, la tecnificación de cada aula tiene que cambiar, incluso la forma en que colocamos a los alumnos en el aula tiene que cambiar. Ahora mismo seguimos con los patrones clásicos dentro de un aula, los alumnos en fila, mirándote a ti, etcétera, etcétera, y poca interactuación. Entonces, eso tiene que acabar y ese sería uno de mis sueños, que pudiéramos tener unos grupos bastante más reducidos y pudiéramos pues, aplicar la forma, yo le llamo las partidas de ajedrez, las que se hacen dando vueltas, es decir, que tú puedas Sí, ir atendiendo vas a todos los cambiando. alumnos de verdad, ¿no? Las simultáneas, que no me salía el nombre, Eso es, las simultáneos. partidas simultáneas. Pues un poco esa idea sería fantástica dentro del aula. Dentro de lo que es la tecnificación y lo que hacia dónde vamos, pues yo lo que espero es que no vayamos hacia que el ser humano sea un apéndice de la máquina. Y también tenemos mucho papel en eso los que estamos en este tema, porque hay una deontología que deberíamos aplicar en todo momento. Lo que pasa es que todos sabemos que los intereses que priman suelen ser los económicos,
pero hay una deontología que deberíamos primar. Y eso también tenemos que imbuirlo en los alumnos, que sepan lo que ocurre si todo está tecnificado y tú simplemente eres un número al lado de una máquina. Entonces, esa es la manera de que yo veo el futuro, que es lo que hay que frenar, todo ese tipo de elementos que al humano lo aparte. Que tienen que ver con la ética, ¿no? Al final, Con la de lo que ética, estamos sí. hablando es de la ética en la informática, que ya hay empresas que en sus departamentos de desarrollo incluyen a filósofos también para trabajar desde esa parte ética. Quizá es bueno que los informáticos tengan también esa visión de la ética. Pues cuando yo estudiaba es que incluso aparecía como asignatura de la carrera. Sí. Había como asignatura que era la ética. Pero ahora mismo no sé, ahora mismo no lo sé en la universidad lo que están estudiando, pero es verdad que a veces ves que el producto de cualquier compañía supera a la persona e intenta obtener más información de la persona de lo que uno quiere y lo hacen por las buenas o por las malas, pero se hace. Sí. Entonces, pues eso es un poco lo que también intento a los alumnos, que sean críticos con lo que están haciendo, porque la capacidad de almacenamiento actual y la capacidad de procesamiento actual es capaz de todo. Siempre se pone el clásico ejemplo de la Stasi haciendo el seguimiento de una persona, como la película de Los Otros o algo por el estilo, Sí. y es algo ínfimo comparado con lo que cualquier compañía de tecnología puede hacer a día de La hoy. capacidad que tienen de seguirnos y rastrearnos Exacto. en toda nuestra vida, además, En toda ¿verdad? nuestra vida. Entonces, eso es un área que sí creo que deberíamos contar a los alumnos y que ellos fueran capaces de frenar cuando se ven abusos de ese tipo. Muy bien. Pues, Amadeo, tenemos si quieres dedicar un minutito, si quieres darme alguna otra opinión, hay un momento de opinión libre, si quieres aportar algo más. Pues mira, voy a hacerte una opinión muy rápida. El otro día estábamos hablando con unos políticos en mi centro y muy rápido. Y además casi como un eslogan. Por favor, Vale. que no se dignifique la FP, ya es digna. Ya es digna, no hace falta que se dignifique. Sí, o Y sea, de hecho, dignificarla es reconocer la dignidad que tiene, ¿verdad? claro, o sea, exactamente. Lo que hace falta a la FP, como a todo el sistema educativo, pero especialmente a la FP, son más recursos, más profesores, Sí. y eso es lo que hace falta. Pero no que se le den más palabras de que vamos a dignificar, que es muy digna, nuestros alumnos salen muy bien colocados, salen trabajando con muy alto nivel de cualificación, y no es un problema de eso, es un problema de que dedicarle recursos económicos y recursos de estructura para que aquello funcione. Pues me parece un mensaje muy bonito para acabar, Amadeo. Me ha encantado la entrevista, te lo agradezco Muchas mucho. gracias. Yo creo que nos has dado una información bastante rica e interesante. Y bueno, cuando finalicemos haremos un informe y os enviaremos a todos la posibilidad de que podáis visualizarlo y que incluso podáis participar en la presentación de ese informe. Pues nada, encantado de haber participado y ahí estaremos. Muchas Muchas gracias, que gracias, pases muy buena profesor. tarde. Chao. Igualmente. Adiós, Hasta Amadeo. luego. Gracias.